Hola, estudiantes del noveno grado, soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre el diagrama de Pauling. Seguidamente vamos a ver qué aspectos vamos a trabajar. Analizaremos la estructura atómica, la configuración electrónica, las características del diagrama de Pauling, la regla de las diagonales, el principio de Adbau, la regla de Ham y, por último, algunos ejemplos sobre configuración electrónica. El propósito de este material educativo es explicar la configuración electrónica de los elementos químicos. Para iniciar la clase de hoy vamos a analizar la siguiente situación problemática. La profe de ciencias recibe a los estudiantes mientras prepara una imagen del átomo para iniciar su clase. Al observar dicha imagen, los alumnos de inmediato recuerdan que ese tema habían trabajado en el séptimo grado. Sin embargo, no logran recordar los aspectos importantes del átomo, por lo que de inmediato realizan algunas preguntas a la profesora. ¿Cuáles son las partes del átomo? ¿Cómo se distribuyen los electrones en los átomos? Para responder a los cuestionamientos de estos estudiantes, vamos a analizar primeramente la estructura atómica. En pantalla vemos el átomo de carbono. Recordemos que el átomo es toda partícula que forma parte de la materia y está presente en el aire que respiramos, el agua que bebemos, incluso nuestro propio organismo. Todos los átomos tienen dos partes principales. La parte central se conoce como núcleo. Dentro de este núcleo se encuentran partículas que no tienen cargas y se llaman neutrones. También se encuentran partículas positivas que se denominan protones. Alrededor del núcleo se encuentra toda esta zona que se conoce como corteza. En la corteza se encuentran las partículas negativas que son conocidas como electrones. Y el ejemplo del átomo de carbono podemos notar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en la corteza del átomo. Seguidamente vamos a hablar de la configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo es la forma en que sus electrones se distribuyen considerando los niveles y subniveles de energía. Todos los átomos tienen en la corteza niveles que van del 1 hasta el 7 y capas que van de la letra K hasta la letra Q que vamos a ver más adelante. Para poder realizar la configuración electrónica debemos de seguir varias reglas y una de ellas es el diagrama de Pauling que presenta algunas características. Como había mencionado recientemente, de acuerdo al diagrama de Pauling se puede determinar que la corteza del átomo está distribuido en capas que se representan con las letras K, L, M, N, O, P, Q. 7 capas. Cada capa tiene un nivel de energía. En este caso, los niveles se representan con números 1, 2, 3, hasta el número 7, dependiendo de la cantidad de electrones que haya para distribuir en ellos. En cada nivel de energía que había mencionado anteriormente se encuentran además subniveles de energía que son representadas con las letras S, P, D y F. En cada uno de estos subniveles hay una cantidad limitada de electrones. Por ejemplo, en el subnivel S solamente puede haber 2 electrones. Luego, en el P solamente 6 electrones y en el subnivel D 10 electrones y en el subnivel F hasta 14 electrones. Ahora, ¿cómo organizamos toda esta información? Vamos a ver para ello el siguiente esquema. Nos dice que dependiendo de los subniveles que exista o que haya en cada nivel de energía, puede haber una cantidad limitada de electrones en ellos. Como ejemplo, tenemos aquí en pantalla esta estructura. Habíamos mencionado que esta corteza está distribuida en capas y niveles. Como ejemplo, vamos a ver la primera capa, que es la capa K, que corresponde al nivel 1. En esa capa o en ese nivel solamente se encuentra el subnivel S, al cual le corresponde solamente 2 electrones.
Por ello, en todos los átomos vamos a encontrar en este primer nivel solamente un máximo de 2 electrones. Luego avanzamos con el nivel 2 que corresponde ya a la capa L. ¿Cuántos subniveles tiene? Tiene 2. ¿Cuáles son? El subnivel S, que puede tener hasta 2 electrones, y el subnivel P, que puede tener hasta 6 electrones. Sumado todos estos valores, vemos que entonces en este nivel 2 puede haber hasta 8 electrones. Y así sucesivamente en cada una de las capas y niveles. Podemos ver entonces que en el nivel 3 puede haber hasta 18 electrones, en el nivel 4 y en el nivel 5 hasta 32 electrones, en el nivel 6 hasta 18 y en el nivel 7 hasta 8 electrones. De esta forma, entonces, podemos determinar que el diagrama de Pauling es un método de distribución de electrones basados en capas y niveles de energía. Vemos aquí nuevamente este diagrama que se conoce como diagrama de Pauling. Aquí están las diferentes capas que acabamos de mencionar, los diferentes niveles. También se encuentran los subniveles y la cantidad de electrones que puede haber en cada uno de ellos. Otra regla que debemos de considerar es la regla de las diagonales que se utiliza de forma conjunta con el diagrama de Pauling. Esta regla nos dice que en el diagrama se caracteriza por trazar unas diagonales por las columnas de los orbitales en sentido que va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. ¿Por qué se colocan estas flechas aquí? Para indicar el orden en el que se van a ubicar los diferentes niveles, subniveles y los respectivos electrones que van en cada uno de ellos. Si seguimos estas líneas que marcan aquí, vamos a obtener este orden que es el que vamos a respetar para hacer la distribución de los electrones. Por otra parte, mencionamos también el principio de Abbaugh. Este principio nos indica que los electrones irán ocupando niveles de más baja energía en forma creciente. Esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Que primero los electrones se van a ubicar en el nivel 1, como es en este caso el átomo de carbono. Luego en el nivel 2, y si se tratase de otro átomo con más electrones, irían ocupando niveles más elevados, siempre comenzando con el más bajo y avanzando hacia los niveles más externos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta se conoce como regla de Hahn. Esta regla de Hahn establece que los orbitales de igual energía están ocupados cada uno por un electrón antes de que cualquier otro orbital sea ocupado por un segundo electrón. Además, debemos de tener en cuenta que esos electrones tienen que tener el mismo giro. Para poder comprender este aspecto, debemos de saber que los orbitales son las regiones por donde se desplazan los electrones y cada subnivel tiene un orbital específico. El subnivel S tiene un solo orbital porque puede tener hasta 2 electrones, por eso se representa con una cajita y aquí tenemos lo mismo. Luego vemos el subnivel P que puede tener hasta 6 electrones, por eso le corresponde ya 3 cajitas, 2 electrones en cada cajita. ¿Cómo ubicamos estos electrones? Primero llenamos los que son del nivel 1 y luego pasamos a los que son del nivel 2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que los electrones, además de girar alrededor del núcleo, giran también sobre su propio eje. Puede girar en sentido horario o en sentido antihorario. Como ejemplo, vamos a ver aquí el átomo del nitrógeno que tiene 7 electrones para distribuir. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p3. Vemos aquí que sumado estos valores, 2 más 2 más 3 nos da como resultado 7 electrones y vamos a distribuirlos teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar. Llenamos primeramente el nivel 1 con los 2 electrones que giran en sentido contrario. Luego llenamos el siguiente nivel, tenemos el subnivel S, un electrón,
En el subnivel P tenemos 3 electrones. En total allí tenemos 5 electrones. Nos falta 1 para poder completar los 7 que acabamos de mencionar. A continuación tenemos ejemplos para poder llevar a cabo todas las reglas que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a realizar la configuración electrónica del elemento oxígeno cuyo símbolo es la letra O y su número atómico es 8, lo cual significa que tiene 8 electrones que debemos de acomodar de acuerdo a la configuración electrónica y teniendo en cuenta el diagrama de Pauling. Vemos que siguiendo esta flecha, el primer nivel que vamos a llenar es el nivel 1S2 que ya vamos a registrar allí. Luego seguimos nuevamente la flecha y nos encontramos con el nivel 2S2 que registramos nuevamente. Avanzamos nuevamente con la flecha y tenemos 2P6, pero en este caso no colocamos aquí 2P6, sino que 2P4. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ubicar solamente 8 electrones y ya tenemos aquí 2 más 4, 8 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica del átomo de oxígeno queda de esta manera. Ahora llegó el momento de evaluar cuánto hemos aprendido y para ello tenemos algunas actividades. La primera actividad, contestamos con B si es verdadero o F si es falso. El primer enunciado. La configuración electrónica es la distribución de los electrones en los niveles y subniveles de un átomo. Estamos hablando de un enunciado verdadero porque es lo que estuvimos abordando en el desarrollo del contenido. Los niveles de energía del átomo pueden alcanzar un máximo de 5. Este enunciado es falso. Escribimos aquí la letra F. ¿Por qué es falso? Porque en realidad el átomo puede tener 7 niveles. Luego tenemos el enunciado número 3. Los subniveles de energía son S, P, D, F. Recordemos también que estos subniveles tienen una cantidad máxima de electrones. De acuerdo a la explicación que hemos trabajado, podemos determinar que este enunciado es verdadero. El último enunciado. En el nivel 7 se encuentran los subniveles S, P, F. De acuerdo al diagrama de Pauling que hoy hemos trabajado, podemos determinar que este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque solamente los subniveles S y P se encuentran en el último nivel, que es el nivel 7. Por otra parte, tenemos la siguiente actividad. Realizamos la configuración electrónica de los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos el sodio cuyo símbolo es Na. El sodio tiene 11 electrones que distribuir, por lo tanto, su número atómico es 11. De acuerdo al orden que nos indica el diagrama de Pauling, la regla de las diagonales y las demás normas que hemos trabajado, realizamos la configuración electrónica de esta manera. Ubicamos primeramente 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Recuerden que aquí puede haber hasta 2 electrones, sin embargo aquí figura solamente 1. ¿Por qué? Porque solamente 11 electrones necesitamos ubicar y si contamos los números 2 más 2 más 6 más 1 ya alcanzamos 11 electrones distribuidos. Luego tenemos el elemento flúor que tiene 9 electrones para distribuir. Seguimos nuevamente la norma del diagrama de Pauling. Ubicamos 1S2, 2S2, 2P5. Fíjense que aquí tenemos la misma situación. Puede haber hasta 6 electrones, pero aquí ubicamos solamente 5 porque es lo que necesitamos para alcanzar 9 electrones que corresponden al flúor. De esta forma concluimos la evaluación y para poder cerrar la clase de hoy vamos a realizar un breve resumen. Hemos trabajado sobre el diagrama de Pauling, la configuración electrónica, que es la forma en la que distribuimos los electrones de un átomo. Tenemos algunas características del diagrama de Pauling. Por ejemplo, nos indica que los átomos en la corteza están distribuidos en capas y niveles de energía. Mencionamos la regla de las diagonales que nos indica el orden en el que vamos a hacer la distribución de los electrones, el principio de Adbau y la regla de Hund que se complementan
para poder realizar la distribución de los electrones. De esta forma concluimos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.